Yo quiero traer algo bien breve, pero siento que es una parábola. ¿Quién tiene oído para oír? ¿Quién sabe que el Señor es el que habla? El Señor habla en parábolas para que entiendan los que tienen que entender. ¿Cuántos van a entender? Y el que no tiene que entender, y el que no debe entender, el que no esté preparado o el que no es del reino, no va a entender. Pero todo aquel que es nuevo, como eran nuevos los discípulos y no entendían, acérquese a su líder para que le explique. Acérquese a los pastores principales y podemos explicar también. Todo el que tenga el corazón para entender. Brevemente, hermanos, el Salmo 51 termina con estas palabras. El sacrificio agradable al Señor es el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los holocaustos y las ofrendas del todo quemada. Y el Señor me decía esta mañana, cuando estaba orando, me trajo este texto. Y me dijo, quiero edificar muros. Y cuando la iglesia permite que se edifiquen muros, entonces a mí me agradan las ofrendas. Por supuesto, esto trajo a mi mente cosas que dice la palabra. Por ejemplo, que cuenta la Biblia, que Nehemías llegó a Jerusalén a restaurar los muros que habían sido destruidos. Y dice la Biblia que cuando los enemigos oyeron que él estaba reedificando la muralla, se pusieron furiosos. Al diablo no le gusta que se reedifiquen las murallas. Al diablo no le gusta que haya muros fuertes. También me acordé que dice Apocalipsis. Al final de Apocalipsis dice que Juan vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y nosotros que tenemos esta mente que nos han enseñado religiosamente y nos han dado unas interpretaciones, nos da trabajo entender que el Señor no está hablando de nada futuro. Y dice, me mostró la santa ciudad descendiendo del cielo de Dios, que tiene la gloria de Dios y su fulgor es semejante. Dios está llenando de gloria a su iglesia. Y esa ciudad que vio descender, el Señor le dijo que era la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, ¿verdad? Dice, tiene un muro grande y alto. La iglesia tiene un muro grande y alto. Y empieza a hablar de sus puertas. Y empieza a hablar de los cimientos del muro. Y empieza a hablar de la longitud del muro y de la fuerza del muro. Hermanos, yo te estoy diciendo, el Señor me dijo que quiere levantar un fuerte muro alrededor de su iglesia. Y que al enemigo le va a molestar que levantemos ese fuerte muro y que cerremos los portillos del muro. Cuando en una ciudad había un muro fuerte, ningún enemigo podía entrar, excepto que tuviera boquetes o brechas o portillos por donde un soldado podía entrar o un ejército extraño podía entrar. Y la Biblia dice que cuando Nehemías empezó a reparar esos portillos,
¿Cuántos saben que Isaías 58 dice que nosotros somos reparadores de portillos? ¿Cuántos saben que nosotros somos intercesores que nos plantamos en los portillos, nos plantamos en las brechas, nos plantamos en los boquetes que hay en la muralla para que el enemigo no pueda pasar por ahí? ¿Qué es un intercesor en la brecha? Un intercesor que sabe que en la muralla hay un lugar débil y él se va a parar en ese lugar débil. Pero nosotros somos reparadores de portillos y la muralla el Señor la quiere levantar fuerte y completa. Amén. ¿Están aquí? Hablando así de murallas, el Salmo 40 y el Salmo 80, 89, el Salmo 89, Salmo 80, hablan de cuando los vallados se cayeron y entonces pudo entrar el asno, pudo entrar el cerdo, pudo entrar todo lo que entró para dañar lo que había adentro. El Señor está levantando muros. El Señor está levantando muros. Dejemos que Dios forme la muralla. Ahora, un último texto y ya le dejo a Paul. ¿Cuántos están entendiendo qué está diciendo el Señor? ¿Qué debemos hacer? En Isaías 30, no tienen que buscar, no les voy a decir nada más para que no lo busquen. Isaías 30, ¿saben qué está en Isaías 30? Ustedes lo buscan. Dice, este pecado, ese pecado que nos da trabajo renunciar a él. ¿Cuántos han adoptado pecados? Como se adopta un niño huérfano. Y limpiamos nuestra vida de todas aquellas cosas malas. Pero lo adopté, lo añoño, lo escondo y lo protejo. Dice Isaías 30:13, ese pecado te será como una brecha que amenaza ruina y se extiende de lo alto del muro hasta que súbitamente lo desploma. Te estoy diciendo, me dijo el Señor, quiero levantar muro. Quiero levantar un muro sólido. Quiero que mi iglesia entienda que Jerusalén tiene murallas sólidas con fundamento y que ya tienen que cerrarse las brechas. Así que eso que tú te estás consintiendo en tu vida es una brecha que está amenazando una pared con caerse. Así que yo les invito, antes de pasar a lo próximo, todo el que quiera tomar una decisión de cerrar brecha en su vida y decidir que Dios realmente no permita que Él sea, dice la Biblia, como ciudad derribada y sin muro, es la persona cuyo espíritu no tiene rienda. Que yo no puedo controlar mis pasiones, que yo no puedo controlar mi lengua, que yo no puedo controlar mi carácter. Como ciudad derribada y sin muro es la persona que no tiene riendas. Tú sí puedes controlarte, tú sí puedes entregarle al Señor, tú sí puedes pedir el poder del Espíritu para que haga en ti lo que tú no has podido hacer. ¿Tú sabes lo que es la unción de Dios? La unción de Dios es el poder de Dios para hacer solo lo que Dios hace, para hacer lo que solo Dios puede hacer. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos ser ciudades amuralladas? Parte de la ciudad amurallada de Dios. Vamos a estar de pie todos los que quieran comprometerse con el Señor. Y declaramos, Señor, que en esta temporada, que es temporada de paganismo y de mentiras, nosotros decidimos servirte y no abrir brechas en nuestra vida
que amenacen con arruinarnos. Te bendecimos, te damos gloria y te decimos, queremos servirte solo a ti. Completa en nosotros, no está en nosotros el poder. Queremos tu poder y tu unción para lograr lo que solamente tú podrías lograr en nosotros. Gracias, papá. Te bendecimos. Aleluya.